Buenas noches, estimados participantes y seguidores de el programa de capacitación que viernes a viernes viene desarrollando Alianza Varec. Pues es oportuno, pues, expresar a cada uno de ustedes ese agradecimiento sincero, esa felicitación por querer aprender, por querer ser actores de cambio en nuestra sociedad. Y pues indudablemente este cambio tenemos que iniciar en el seno de nuestras familias. Así es que ahora este cambio de actitud es también en no ser consumidores, sino productores de ideas, de pensamiento, en este caso también en base a esas comprensiones teóricas, conceptuales, poder ir sembrando nuestros propios cultivos en los espacios que tenemos en nuestras casas a través de los huertos urbanos con este enfoque agroecológico. Así es que bienvenidos a este importante programa de capacitación y a este taller que el día de hoy lo vamos a desarrollar, que tiene que ver con la implementación, con diseño e implementación de un sistema de microaspersión. También es importante recordar que en el taller anterior nosotros estudiamos, aprendimos y hicimos una aplicación práctica de cómo determinar las láminas de riego para los cultivos en los huertos urbanos. A esto le denominamos las necesidades de riego. El día de hoy vamos a hacer una explicación conceptual, teórica, también de una demostración práctica, cómo pues vamos a hacer el diseño y la implementación de un sistema de riego de microaspersión en un huerto. Para este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, nosotros estamos considerando una superficie de 36 metros cuadrados, eh, considerando que también las condiciones climáticas en la vía de la hoja, que está alrededor de la evapotranspiración de cultivo, alrededor de 4.27 milímetros por día. El suelo en el que hemos venido trabajando es un suelo franco arcilloso y con una velocidad de infiltración de este suelo de 10 milímetros por hora para un cultivo de coliflor. Entonces, este rato yo diría de que nos planteamos 5 preguntas y al término de este taller vamos a dar respuesta a esas 5 preguntas. La primera tiene que ver cómo suministrar la lámina de agua al suelo mediante el sistema de riego por microaspersión. En el taller anterior nosotros aprendimos a calcular la lámina, pero ahora tenemos que saber cómo lo vamos a aplicar esa lámina a través del riego por microaspersión, esa lámina de riego. La segunda pregunta tiene que ver con qué frecuencia de riego se va a adicionar al suelo. Entonces, cada qué tiempo tengo que volver a regar mi huerto. Esa es en definitiva. A eso le denominamos frecuencia de riego. Una tercera pregunta es, ¿en qué tiempo voy a suministrar la lámina de riego en cada riego a los cultivos que están establecidos en mi huerto? A ese tiempo que demora en suministrar el agua al suelo para que los cultivos tengan una humedad óptima, se denomina tiempo de riego. Pero también tengo que tener claridad cuál es el volumen de agua que debo almacenar para cada riego. Entonces, ¿qué volumen voy a almacenar? También eso lo vamos a indicar cómo hacerlo. Y finalmente, pues, sería cómo diseñar e implementar el sistema de riego por microaspersión en un huerto. Estas son las 5 preguntas que nos planteamos al inicio y que al final le vamos a dar respuesta. Y durante este taller vamos a ir indicando el proceso de, de cada uno de estos pasos que tenemos que ir dando. Regar el huerto urbano consiste en aportar o suministrar agua, que no es otra cosa la lámina de agua, a los cultivos por medio del suelo para satisfacer las necesidades hídricas que no fueron cubiertas mediante la precipitación de las lluvias. Entonces necesitamos devolver humedad, devolver agua al suelo que se pierde por el fenómeno de evapotranspiración que hemos señalado. Esta acción de regar permite asegurar una buena cosecha de los cultivos y así disponer de alimentos para las familias. Necesariamente, si nosotros le damos la humedad óptima, que debe estar alrededor de la capacidad de campo, pues los cultivos se van a desarrollar y todo su proceso fisiológico va a ser de la mejor manera y por tanto este cultivo se desarrolla con normalidad si estamos manejando adecuadamente la fertilidad del suelo, si estamos haciendo las prácticas, la agrotécnica como corresponde, esos cultivos van al final dar una buena cosecha. Y todos estos elementos hemos venido dando y seguiremos dando en los próximos talleres que están previstos.
Ahora, para regar un huerto urbano, una opción es la microaspersión, porque ustedes saben que hay el sistema de aspersión, el sistema de goteo, pero también en este espacio de capacitación vamos a explicar pues esta alternativa de la microaspersión, que es una variante de riego por aspersión. Este método consiste en hacer un menor alcance del agua y las gotas son más pequeñas, a fin de que evitar que golpee el suelo, lo disgregue y pueda pues, ocasionar a lo mejor una escorrentía superficial y erosionar el suelo si es que tiene una ligera, digamos, pendiente el huerto, ¿no? Si está completamente plano no habría problema y si aún más de eso le damos una cobertura al suelo para que no esté completamente desnudo, pues ahí no habría ningún inconveniente, ¿no es cierto? Eh, Eso sería importante. Y estos microaspersores, como giran en forma de círculo, entonces su alcance va a ser menor que frente a un aspersor, porque los espacios son bastante pequeños y por tanto no podemos tener digamos, deshumedeciendo muy grandes, ¿no? Entonces, por eso estamos planteando el riego por microaspersión. Eh, para nosotros implementar este sistema de riego por microaspersión, nosotros necesariamente tenemos que hacer el diseño del sistema de riego. Y ese sistema, pues, tiene que responder a dos diseños, al diseño agronómico y al diseño hidráulico. Entonces, estas dos partes también van a ser indicadas a continuación. ¿Qué consiste el diseño agronómico? Para un sistema de riego por microaspersión, puede ser aspersión también, ¿no es cierto? Tiene que ver con cuándo y cuándo regar. Eso es fundamental, saber cuándo y cuánto regar. O sea, cuándo es la frecuencia de riego y cuánto regar es la lámina de riego. Para ello se debe dimensionar la superficie máxima de cada unidad, entonces hay que saber conocer la superficie, ¿no es cierto?, del área que vamos a regar. También tenemos que, en ese diseño agronómico, determinar el intervalo y el tiempo de riego para, pues, en base de la lámina de diseño, que ya lo explicamos en el taller anterior, ¿no es cierto?, cuando dijimos las necesidades de riego, pues eso es establecer la lámina de riego. Hay que también determinar el tiempo de operación o el tiempo de riego. Hay que mirar cuál es el número de aspersores o emisores que se requiere por planta, por ejemplo, para finalmente hacer conocer la capacidad requerida del sistema. Asimismo, se requiere conocer la interrelación de las características y o propiedades físicas del suelo y también del agua. Entonces hay que saber cómo está su textura, la estructura, la porosidad, ¿no es cierto? La infiltración que se da en el suelo. Y eso está en función de la textura fundamentalmente. Entonces, para eso hay que también conocer las particularidades del cultivo que se está estableciendo. Hay que saber su estado fenológico, es decir, si está después de la siembra, hay un tiempo de germinación, después de inicio, después de crecimiento, después de máximo crecimiento y la fase final que tiene que ver con ya la cosecha. Entonces, en cada uno de estos estados de desarrollo de la planta requieren mayor cantidad de agua. Fundamentalmente, el mayor requerimiento de agua que tiene cualquier cultivo es en la etapa de la floración y la fructificación. El diseño hidráulico tiene que ver con definir diámetros y longitudes de las tuberías que componen el sistema. Entonces, hay que mirar pues, los tipos de aspersores, las tuberías de distribución, las de conducción, y siempre con un criterio de ir optimizando, ¿no es cierto?, el aprovechamiento de energía. Ese es fundamentalmente, y también de agua. El diseño hidráulico debe considerar al menos dos criterios básicos. Que las secciones operen con una uniformidad de emisión mayor a 90%. O sea, cada área que vamos a regar, ahí tiene que haber una uniformidad de emisión de esos microaspersores alrededor del 90%. O sea, tiene que ser mayor al 90%. Y que la velocidad del agua en las tuberías no debe ser mayor a 2 metros por segundo. Esos dos criterios tenemos que tener fundamentalmente en cuenta. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el diseño agronómico. Y aquí vamos a ir hablando conceptos y también cómo vamos a ir haciendo esta aplicación en la práctica. Entonces, para realizar este diseño se tiene que disponer de información relacionada con el suelo y el terreno. Nosotros, motivo de en este taller y este ejemplo que vamos a desarrollar, nosotros estamos diciendo que vamos a tener un huerto de una área a regar de 36 metros cuadrados. O sea, más o menos una dimensión de 6 por 6 metros.
La textura del suelo va a ser franco-arcilloso, ese es el huerto que nosotros venimos, el huerto en el que venimos trabajando. La capacidad de campo de ese huerto está en 45,64% en términos de masa. El punto de matriz permanente está en 24,99 también en términos de masa. La densidad aparente es de 1,23 gramos por centímetro cúbico y la velocidad de infiltración para este suelo de textura franco-arcillosa está entre 5 a 10 milímetros por hora. Entonces, esos datos vale la pena que si ustedes consideran, lo vayan anotando y en base a eso vamos a ir haciendo unos pequeños cálculos para ir determinando una serie de elementos que posteriormente los vamos a ir señalando. Además de eso, se requiere disponer de información del cultivo y el clima. En este ejercicio ya no vamos a hacer como la vez anterior que hicimos para lechuga, ahora vamos a hacer para coliflor. Y la profundidad de riego para la coliflor estamos considerando que debe ser de 20 centímetros. El coeficiente de cultivo del mes más crítico, o sea, el mes de que más exige, ¿no es cierto?, de agua, o sea, en lo que yo señalé en la etapa de la floración y la fructificación, en este caso va a ser de 1. La evapotranspiración del tanque es de 6,1 milímetros por día, el valor promedio de justamente de la estación artesanal que en los talleres anteriores indicó, ¿no es cierto? Ahí dijimos que establecemos alrededor del huerto una estación artesanal para justamente determinar la cantidad de lluvia, como también la cantidad de agua que se evapora y, pues en- alrededor de este huerto, ¿no? Entonces nosotros, esta evaluación del tanque va a ser de 6,1, el coeficiente del tanque, este coeficiente Kp va a ser de 0,7, porque consideramos que la humedad relativa aquí en la olla de hoja está entre el 40 y el 70%, y esta estación va a estar circundada pues, de vegetación baja, ¿no es cierto?, eh, densa, de 10 metros. Y una velocidad del viento en promedio aquí en la olla de hoja es de alrededor de 3 metros por segundo. Entonces, con esta información es fundamental tenerla en cuenta para poder avanzar en el diseño. Así como hemos dicho que necesitamos información del suelo, del clima, del cultivo, también nosotros para el diseño agronómico tenemos que tener información del sistema de riego, en este caso de la microaspersión. Nosotros estamos aquí considerando de que la eficiencia de este sistema va a ser de 90%. Es decir, si yo utilizo 100 litros para regar, efectivamente va a llegar a la zona de raíces de las plantas 90 litros y solamente 10 litros se pierde por evaporación y, y desviación que provoque el viento. Entonces, en definitiva, no va a ser una distribución muy perfecta, pero va a estar muy cercana a ella, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, la eficiencia del sistema. Y eso lo vamos a ir explicando también en las próximas láminas que voy a exponer. También aquí, para el diseño de este sistema de microaspersión, debemos saber el modelo del microaspersor. Nosotros vamos a utilizar el microaspersor Gironet. Es un aspersor que últimamente está en el mercado. Si ustedes van a cualquier eh, pues, lugares que venden ese tipo de accesorios para riego, van a encontrar este aspersor que fundamentalmente es utilizado para regar hortalizas y en huertos pequeños. La presión de funcionamiento de este microaspersor, el Gironet, es de 3 bares. Ahora aquí hay que hacer notar un aspecto. Un bar es igual a 0,97 atmósferas. Es una presión como una columna de agua, ¿no es cierto? ¿Cuánto de presión causa en el fondo, ¿no es cierto? Y si eso lo queremos, esos bares, transformar en columna de agua, eso equivale a 10,2 metros columna de agua. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, es decir, si yo tengo un desnivel en el terreno o tengo desde el lugar donde voy a regar hacia donde está mi tanque de almacenamiento una diferencia de 10,2 metros de altura, una altura de 10,2 metros, ahí recién tengo un bar. Entonces yo necesito aquí, en este caso del diseño, necesito tener 30,6 metros de altura. Es una situación bastante difícil para establecer un sistema de riego de microexpresión en la ciudad de Loja, porque habrá que tener un reservorio bastante alto y eso va a ser medio complicado, ¿no?
Entonces, por eso, en el próximo taller vamos a también indicar de que la otra opción es el riego por goteo, porque ahí la exigencia de esa presión va a ser menor. Pero si yo voy a tomar el agua de la llave, del grifo, ¿no es cierto?, que me llega a mi casa, yo ahí sí voy a tener presiones mucho más superior a 3 bares. Entonces, como también les voy a indicar a continuación. Y si vamos a tomar el agua del grifo de, de la casa, yo creo que no habría ningún problema utilizar ese tipo de microaspersor. El caudal de ese microaspersor es de 351 litros por hora, es decir, equivale a 0.01, equivale a 0.975 litros por segundo. El diámetro de humedecimiento es de ese aspersor, es el círculo, ¿no es cierto?, de la que humedece el suelo, es de 11 metros. Y nosotros estamos también planteando de que, y vamos a indicar por qué, queremos que el espaciamiento entre aspersores y laterales, o sea de 6 por 6, para justamente lograr que haya un traslape entre esos círculos de humedecimiento que se van a dar. Y las horas de operación por día puede ser pues hasta 8 horas por día. Aquí yo presento las características técnicas del microaspersor, el Gironet. A propósito, este aspersor Gironet no es costoso, cuesta $3. Y como cualquier aspersor o microaspersor que nosotros decidamos elegir para poder utilizar ya en la implementación del sistema de riego que se requiera, nosotros tenemos que partir de las características técnicas de este aspersor. Entonces ustedes aquí pueden ver el diámetro de las boquillas, el color de estas boquillas, habla de la presión en la que funciona el aspersor, habla del caudal que emana ese microaspersor, habla del diámetro de humedecimiento y habla de la precipitación que hace el aspersor de acuerdo a la separación que se haga entre aspersores y entre laterales. Entonces nosotros el que vamos a utilizar va a ser el aspersor de color verde. Aquí pues lamentablemente estos catálogos están escritos en inglés, entonces grid es verde y vamos a utilizar, vamos a hacerlo funcionar cuando tenga una presión de 3 bares y ahí vamos a tener un caudal de 351 litros por hora con un diámetro de humedecimiento de 11 metros y con un especiamiento de 6 puntos, de 6 por 6, o sea, de manera cuadrada, y ahí nosotros vamos a tener una intensidad de precipitación de este aspersor de 9.8 milímetros por hora. Y si ustedes van mirando, eh, cuando aquí hay varias, digamos, valores de presión. Yo estoy tomando 3, pero si funcionara ese mismo espesor con una presión de 2, ahí el caudal va a ser menor, de 287 eh, litros por hora. El diámetro va a ser solamente de 11 y la intensidad de precipitación va a ser solamente de 8 milímetros por hora. Entonces, la conclusión aquí es de que a mayor presión va a haber mayor caudal, mayor diámetro de humedecimiento y también mayor intensidad de precipitación, a mayor presión. A menor presión es todo lo inverso. Y aquí hay unas coloraciones que están coloraciones azules, verdes, eh, pues, coloración ladrillo, también gris, y en función de esas coloraciones nos está indicando cuál es el coeficiente de uniformidad. Entonces, para el caso nuestro va a ser una coeficiente de uniformidad mayor a 92%. Aquí me permito mostrar unas fotografías donde da cuenta de cómo hacer la medición de la presión que llega aquí en el grifo, de que de este grifo vamos nosotros a tomar el agua para regar nuestro huerto. Entonces, para eso utilizamos un manómetro, que ustedes pueden ver, aquí está pues ya adaptado el manómetro como para poder acoplar al grifo y medir la presión. Entonces aquí ustedes ven primero el manómetro, después aquí está ya con todos sus accesorios como para poder acoplar al grifo. Aquí estoy acondicionando el manómetro del grifo y en la última fotografía estoy señalando
ya he abierto la llave, está ahí pues midiéndose la presión, digamos, estática del, de, que llega aquí o que existe aquí en el grifo. Y ustedes pueden ver que aquí nosotros tenemos una presión de 5 bares. Y como nosotros dijimos que un bar es equivalente a 0,98 atmósferas, o también es igual a 10,2 metros columna de agua, significa que nosotros en 5 bares que está marcando el manómetro, nosotros aquí vamos a tener una presión de 51 metros columna de agua. Es decir, como obtener una altura de 51 metros de altura para que nos genere esa presión. Entonces, tenemos una muy buena presión y con eso podemos regar fácilmente nuestro huerto. Para poder explicar el diseño de de ese sistema, nosotros tenemos que hacer algunos cálculos de algunos parámetros técnicos que corresponden al diseño agronómico. Y uno de los aspectos de inicio que tenemos que tomar en cuenta es el espaciamiento entre microaspersores, porque este espaciamiento correcto determina una excelente uniformidad de riego. Y también, pues, la uniformidad debemos tener en cuenta que también depende de la velocidad del viento. Entonces aquí ya presentamos una primera fotografía donde ustedes pueden ver dos fotos, una que dice sin viento y otra con viento, y ver si la dirección del viento va desde la derecha hacia la izquierda. Ustedes ven que aquí, cuando dice sin viento, vemos todo un círculo, pues, de color azul, pero su tonalidad de azul es uniforme en todo ese círculo. Mientras que si tenemos la presencia del viento, ustedes pueden ver que está el círculo, pero la tonalidad del azul hay tres, una más intensa, otra menos intensa y la que está más a la periferia mucho menos intensa. Es decir, al inicio, lo que está cercano al microespersor, aquí va a humedecer más, a medida que se va alejando va humedeciendo menos y al final del humedecimiento de este círculo va a ser muy poquito su humedecimiento. Entonces, ustedes pueden ver cómo incide el viento en la uniformidad de humedecimiento en el suelo. Entonces, aquí en la gráfica del centro vemos de que se está regando el microespersor y vemos aquí que mientras haya, ¿no es cierto?, mayor velocidad del viento, va a haber, por tanto, una menor uniformidad. Mientras va a haber menos velocidad del viento, la uniformidad va a ser mayor. Y en la gráfica de la derecha, vemos de que cuando hay aquí tiene que ver vuelta a la presión. Si hay una presión demasiadamente baja, también la uniformidad va a ser no cabe la redundancia, no uniforme. Entonces hay unas partes más altas de humedecimiento y unas partes menos de humedecimiento. Entonces eso tampoco es correcto. La presión correcta es cuando tiene el humedecimiento de una forma de campana. Es decir, en el cercano al microespersor se humedece más y a medida que se aleja se va humedeciendo menos. Entonces tiene que tener esta forma de campana. Y si nosotros tenemos un espaciamiento adecuado entre aspersores, va a haber un traslape que yo voy a indicar y ahí vamos a ir regando de manera uniforme, o sea, una misma profundidad todo el suelo. Y cuando hay una presión demasiadamente alta, no se forma esa campana, sino que se concentra alrededor del microespersor y a los lados ya no se humedece. Entonces eso tampoco es correcto. Entonces tiene que haber una presión pues, correcta para asegurar el humedecimiento también uniforme. Entonces aquí en esta gráfica yo muestro dos maneras de disponer microaspersores, uno de manera cuadrada y otro de manera rectangular. Pero aquí lo fundamental en este gráfico ustedes ven los círculos y aquí estos círculos se están traslapando de unos a otros. Y cuando ocurre esto, entonces la separación entre aspersores que debemos denominar SA, pues es lo correcto, entonces va a haber también un correcto traslape y la separación entre laterales, que es el SL, también si es correcto, va a haber también un traslape adecuado entre estas dos líneas, entre los dos laterales y por tanto la uniformidad de humedecimiento en el suelo también va a ser correcto. Es decir, al inicio de la línea y al pie de la línea de aspersores, el humedecimiento va a ser de manera general igual. Entonces, eso se logra a través del traslape. Lo mismo ocurre en la disposición de los aspersores de manera rectangular. Entonces, el traslape es fundamental. Nosotros, para hacer
el cálculo de la separación entre microaspersores, tenemos que tomar en cuenta la velocidad del viento, como ya hemos venido indicando. Entonces, si no hay viento, la distancia entre aspersores tiene que ser afectada el 65% de ese diámetro húmedo que indicamos como característica técnica del microaspersor. Si hay viento, es del 60% del diámetro húmedo. Si es mayor a 3.5 o igual a 3.5, el 50%, y si es mayor a 3.5 metros por segundo, es el 30% del diámetro húmedo. Entonces nosotros aquí, en el caso de nuestro ejemplo, hemos dicho que la velocidad del viento va a ser de 3 metros por segundo. Entonces nosotros aquí hemos hecho una interpolación y al hacer ese cálculo, nosotros hemos determinado que la separación entre aspersores tiene que estar afectado por el 0,53, que equivale al 53%, con el diámetro de humedecimiento que nos da las características del microaspersor, que era de 11 metros, al final nos sale 5,83, que equivale a 6 metros. Entonces, por eso nosotros hemos definido que la separación entre aspersores tendrá que tener de 6 metros y entre laterales de 6 metros, porque va a ser una disposición cuadrada. Hecho esto, tenemos que empezar a calcular la lámina, que ya la vez anterior se indicó en el taller anterior, pero ahora volvemos nuevamente a tomar en cuenta esta parte, porque sin ella no podemos hacer el diseño agronómico y por tanto entonces tenemos que calcular la lámina neta. Y tenemos que recordar que la ecuación para determinar la lámina neta es igual a la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente en términos de masa dividido por 100, multiplicado por la densidad aparente, por la profundidad de riego y por el umbral de riego. En este caso hemos dicho para un cultivo de clor, la profundidad de riego va a ser de 20 centímetros. Si transformamos esto a milímetros sería de 200 milímetros. La textura del suelo va a ser de franco arcilloso y en función de esta textura nosotros tenemos una capacidad de campo de 45,64%, un punto de marchitez de 24,99% en términos de masa, la densidad aparente 1,23 gramos centímetro cúbico y el umbral de riego que hemos asumido es del 50%. Entonces, reemplazando estos datos en la ecuación que se ha indicado, pues, y haciendo las operaciones que corresponden, nosotros determinamos que la lámina neta va a ser de 25,4 milímetros, es decir, equivale a 25 milímetros. Es la lámina neta que tenemos que aplicar en cada riego. Ahora, pues, ya tenemos calculada la lámina en primera instancia, pero ahora hay que saber qué es, ese es lo que se requiere, pero ahora es cuánta agua se pierde día a día en el huerto por el fenómeno de la evaporación y la transpiración. A eso le llamamos la evaporación del cultivo, ¿no es cierto? Y cogemos por seguridad, por dar un margen de seguridad al valor más máximo, o sea, el más crítico, en el que se pierde más. Entonces nosotros habíamos dicho que la evaporación del tanque es de 6,1 milímetros por día, el coeficiente del tanque KP es de 0,70 y el KC, que es el coeficiente de cultivo crítico o máximo, de 1. Hemos dicho justamente tomando en cuenta cuando va a ocurrir la fructificación y la floración, ahí es cuando más se va a necesitar de agua. Y pues nosotros determinamos entonces que la evapotranspiración de referencia a través del tanque clase A, de este tanque artesanal que ya hemos explicado, nos da un valor de 4,27 milímetros por día. Y si el KC es de 1, entonces la evapotranspiración de cultivo también va a ser de 4,27 milímetros por día. Una vez determinado la lámina neta, determinado la evapotranspiración de cultivo, necesitamos calcular la frecuencia de riego, o sea, cada qué tiempo tenemos que volver a regar. Y para eso utilizamos la ecuación que dice que la frecuencia de riego es igual a la lámina neta dividido para la evapotranspiración de cultivo. La lámina neta fue de nosotros 25 milímetros, dividimos para el ETC de 4,27 milímetros por día, nos dice que nosotros debemos regar con una frecuencia de 5,85 días, o sea, cada 6 días. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta de que nosotros estamos haciendo un cálculo cuando en la zona donde está el huerto no va a haber lluvia, simplemente mm, va a necesitar todo el tiempo de regar, o sea, porque no va a haber presencia de riego, o sea, el ETC va a ser igual a la necesidad de riego. Pero también aquí es importante, el riego tiene una mirada no solamente técnica, también tiene una mirada social
Y en la mirada social hay que conocer la cultura del regante, la experiencia que tenga ese regante, esa familia que está implementando los huertos. Entonces, pues van ahí a plantear de que 6 días va a ser demasiado prolongado de volver a regar. Ellos dicen que desde su experiencia, desde su conocimiento, ellos riegan cada 3 días. Y si aceptamos esta situación de el propietario del huerto en función de su experiencia, pues nosotros tenemos que hacer nuevamente el cálculo de la lámina neta, o sea, tenemos que corregir esa lámina neta. Y por tanto, entonces decimos de que ahí, para calcular esta lámina neta, tenemos que tomar dos criterios. Primero, que la frecuencia corregida siempre va a ser menor que la calculada. Nosotros hemos dicho que la calculada es 6, pero si corregimos 3, estamos cumpliendo una condición. Y luego de eso vamos a calcular la lámina corregida y esa lámina neta corregida no es nada más que el producto de la evapotranspiración de cultivo por la frecuencia corregida. Entonces nosotros tuvimos una evapotranspiración de cultivo de 4,27 milímetros por día, y si nosotros ponemos una frecuencia de 2 días, al final va a ser de 8,54 milímetros, que equivale a 9 milímetros por día. No es de 13, no, aquí tengo una pequeña equivocación, es solamente una frecuencia de cada 2 días. Una vez hecho ese cálculo, necesitamos calcular la lámina de riego bruta, y ahí nosotros vamos a tomar en cuenta la lámina neta corregida y lo vamos a dividir por la eficiencia de riego. Y nosotros hemos asumido como criterio de diseño de que va a haber una eficiencia del 90%. Es decir, como dijimos antes, 90 litros de que se pueda utilizar, solamente vamos a perder 10 litros. Los 90, o sea, de los 100 litros vamos a aprovechar 90 y solamente se va a perder 10. Entonces, ese criterio es fundamental tomar en cuenta. Entonces, siendo así, la lámina de riego bruta vamos a requerir que va a ser de 10 milímetros. 10 milímetros. Entonces, esa es la lámina que nosotros vamos a necesitar, 10 milímetros. Entonces, hecho este cálculo, pasamos a hacer el cálculo de la intensidad de precipitación del aspersor. Esa intensidad de precipitación del aspersor tiene que estar expresada en milímetros por hora. Y por tanto, entonces aquí vamos a decir que la intensidad de precipitación es igual a el caudal del microaspersor dividido por la separación entre aspersores y entre laterales, multiplicado por 100 por un factor de corrección, porque el, el caudal va a ser expresado en metros cúbicos por hora, la separación entre aspersores va a ser en metros y la separación entre laterales en metros. Entonces, pues para poder expresar en milímetros por hora, tenemos que multiplicar por 1000. Hecho la operación, nosotros al final vamos a definir que nuestra intensidad de precipitación va a ser igual a 9,75 milímetros por hora. Y aquí tenemos que volver nuevamente a analizar y mirar otra condición de diseño. Por ejemplo, nosotros tenemos que mirar cuál es la velocidad de infiltración del suelo donde vamos a regar. En ese caso, nosotros hemos dicho que es un suelo franco-arcilloso y la velocidad de infiltración está entre 5 y 10 milímetros por hora. Y si nosotros tenemos una intensidad de precipitación de 9,75 milímetros por hora, es menor a 10 y por tanto, sí se cumple la condición de diseño, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere decir finalmente cuando expresamos que sí se cumple la condición de diseño? Ese cumplimiento de esa condición hace de que podamos tener la certeza de que el microaspersor que hemos elegido es el correcto y también la separación entre microaspersores está bien seleccionada. Y por tanto, el suelo en ningún momento se va a encharcar porque todo el agua que cae se va a infiltrar, ¿no es cierto? Porque está su infiltración alrededor de 10 milímetros y si llueve 9,75, al final, pues todo el agua que llueve se va a infiltrar, entonces no va a haber encharcamiento. Ese es en un solo plano. Y tampoco se va a producir erosión por escorrentía superficial, es decir, el suelo no se va a saturar
por completo porque se va a infiltrar el agua que llueve y no va a escurrirse, ¿no es cierto?, por la superficie. Y si está más de eso cubierto con mucho, pues va a ser mucho más difícil que haya un proceso de escorrentía y erosión del suelo. Entonces, ahí nosotros estamos con certeza diciendo que pues no va a haber ningún problema y que el aspersor que hemos elegido y la separación entre aspersores laterales es el correcto. Después vamos a determinar otro pa- parámetro técnico bastante importante que tiene que ver con el tiempo de riego. El tiempo de riego es el tiempo que el microaspersor se demora en reponer la lámina de riego que nosotros hemos calculado. Entonces, para eso vamos a utilizar una ecuación muy simple que es tiempo de riego es igual a lámina bruta dividido por la intensidad de precipitación. Nosotros en la lámina bruta dijimos que era de 10 milímetros y la intensidad de precipitación de 9,75 y por tanto nosotros necesitamos regar para reponer esa lámina de 10 solamente una hora. Una hora. Tenemos que regar una hora y pues dejamos de regar. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada 2 días, porque nosotros hemos asumido una frecuencia cada 2 días. O sea, cada 2 días regamos una hora. Y ahí estamos suministrando esa lámina de 10 milímetros. Eso significa que el microaspersor funciona de manera correcta, está bien regado y el agua dura los 2 días que estoy señalando. No es 3 días, sino 2 días. Y eso hace que nosotros podemos decir que con el caudal del dispersor de 0,351 metros cúbicos por hora y un tiempo de riego de una hora, nosotros vamos a necesitar un volumen de 351 metros cúbicos, es decir, necesitamos un volumen de 351 litros por riego. Entonces nuestro tanque de almacenamiento tiene que ser pues superior a este volumen, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente así como en la foto estamos mostrando que aquí debemos tener un tanque de almacenamiento de 500 litros o de 1000 litros y entonces pues de ahí vamos a tomar el agua para regar y vamos a tener ahí pues nosotros la posibilidad de contar con este volumen que se requiere. Entonces, esa es una situación muy importante. Entonces, hasta aquí nos ha llevado para hacer todo es el tema del diseño agronómico, cómo ir estableciendo frecuencias, láminas, tiempos de riego, ¿no es cierto? El volumen que se requiere almacenar. Y luego de eso nosotros, el otro momento es, o la otra parte del diseño es el diseño hidráulico. El diseño hidráulico pues se trata de dimensionar las tuberías. Cuando hablamos de dimensionar las tuberías es decir, de qué diámetro tiene que ser la tubería para llevar el agua desde la fuente, en este caso del grifo, hasta la parcela, ¿no es cierto? Y qué longitudes de tuberías tenemos que tener. Para hacer ese diseño hay varios métodos. Hay un método matemático que se utiliza, por ejemplo, la ecuación de Hazen-Williams, y hay también un método gráfico, que es el empleo de Abacus. Nosotros aquí vamos a- a obviar todo este proceso de diseño hidráulico porque no requiere mayores situaciones de- de dimensionar o establecer los diámetros de longitudes de tubería, porque simplemente vamos a utilizar una manguera y esa manguera va a estar conectada al microaspersor y ese microaspersor va a ser puesto en el centro del área del huerto y eso va a regar y con eso es suficiente, ¿no? Entonces no necesita de mayores detalles en cuanto a cálculos en el diseño hidráulico. Sin embargo, para dejar una noción de lo que corresponde a este diseño hidráulico, es pues nada más que determinar la energía que nosotros requerimos para que el agua fluya por una tubería. Y aquí estoy mostrando una gráfica que da cuenta de que si acá está el tanque de almacenamiento, una altura mayor, otra, una altura intermedia y una altura más baja, y vamos a ver si el agua que fluye desde el tanque hasta el aspersor, ustedes van a ver que en el tanque de mayor diámetro estamos requiriendo pues mayor energía, mientras hay menos energía, se requiere un mayor diámetro. Porque ustedes saben de que el agua que circula por la tubería, pues ahí se producen
unas fricciones entre las moléculas del agua y las moléculas del agua con las paredes de la tubería. Y esas fricciones, a eso le denominamos pérdidas de presión por fricción. Entonces, mientras más, pues, sea, mientras menor sea el diámetro, va a haber mayores pérdidas, ¿no es cierto? Pero necesitamos mayor energía para poder, entonces, a la energía la vamos a realizar con la presión, o sea, necesitamos mayor presión. Entonces, si no hay una presión natural, como el desnivel, ¿no es cierto? Como lo que llega a la presión en el grifo, nosotros ahí deberemos utilizar un sistema de bombeo para darle justamente esa energía, esa presión para que funcione esos microaspersores o aspersores que quisiéramos desarrollar. Entonces, la conclusión es aquí de que cuando se requiere mayor energía, el diámetro va a ser menor, pero si el diámetro es menor, vamos a tener también unas mayores pérdidas de presión por fricción. Entonces hay que ir balanceando entre que no sea ni muy grande ¿no es cierto? El diámetro del aspersor, porque si es a un mayor diámetro, el costo de la tubería va a ser también mayor. Entonces hay que ir balanceando entre estos elementos para que sea tanto económico, pero que también me permita pues evitar la menor cantidad de pérdidas por fricción. Bueno, para el método matemático, pues necesariamente necesitamos utilizar la ecuación de Hazen-Williams. Pues aquí está esta ecuación, que es un tanto, bueno, no es compleja, pero pues así como ustedes pueden ver, que para determinar la gradiente de pérdida de carga en metros por cada 100 metros, requerimos conocer el coeficiente K, que equivale a 1.131 por 10 a la 12. Tenemos que conocer el caudal, que está expresado en metros cúbicos por hora. Tenemos que conocer el coeficiente de fricción, que está en función del material. Para el caso de si utilizamos tubería de PVC, es el coeficiente de fricción igual a 150. Y si es tubería pues, politonera, la manguera que nosotros conocemos, será de 120. El, la constante A es igual a 1.852. El diámetro, que es el diámetro interno de la tubería que está expresado en milímetros, está elevado a menos 0.4,869. Si utilizamos entonces estos datos con los caudales que nosotros vamos a requerir y el diámetro que nosotros estemos preveyendo, al final vamos a determinar esta gradiente de carga y pues vamos a ver cuánto se pierde por cada 100 metros por esa fricción que ocurre. Aquí tal vez para tanto visualizar lo que estamos diciendo, que esa P de carga que es J, no es nada más que eh, la, la pérdida que se da por rozamiento, pues es entre la diferencia entre la pérdida de carga desde el punto 1 hasta el punto 2, o sea, en el trayecto de esa distancia, de que se dé entre el inicio hasta el final del lateral, pues esa pérdida de carga es por fricción dividido para la longitud de la tubería. Entonces, en otras palabras, quiero decir que las pérdidas por rozamiento dependen de material de la tubería y del estado de conservación. Entonces, si es nueva, pues va a ser diferente a una tubería que esté ya cerca de cumplir su vida útil, ¿no es cierto? Depende de la superficie mojada, es decir, depende de la longitud del diámetro de la tubería, depende de la velocidad de circulación del agua en la tubería, y estas son las que nos dan cuenta de las pérdidas por rozamiento. Entonces, este gradiente es igual entre este HF, que es la pérdida por fricción que se produce, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que esta línea roja es la gradiente de, de la línea piezométrica dinámica, es decir, que en el punto A1 hay mayor presión y en el punto 2 hay una menor presión. Entonces, porque se ha perdido por ese rozamiento, por esa fricción que se da a lo largo de ese recorrido que hace el agua en la tubería. Y como señalo, entonces la pendiente de la línea piezométrica dinámica se llama gradiente hidráulico, que es el J, y pues es en base del concepto que nosotros conocemos de la pendiente, que es, ¿no es cierto?, cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, es decir, la pérdida de carga entre el punto 1 y 2 dividido por la longitud. Entonces, la pérdida de carga entre estos puntos 1 y 2 sería el gradiente hidráulico por la longitud.
Esto, pues digo ahí, no doy una explicación más respecto a esto, porque pienso de que con el auditorio que estamos trabajando, a lo mejor si voy señalando otros elementos adicionales de cómo hacer todos estos cálculos, pues a lo mejor resulta muy abstracto y, y en vez de motivar voy a ir desmotivando. Entonces yo creo que es llegar hasta ahí. Si hacemos el método, el diseño hidráulico utilizando el método gráfico, cada tubería que vamos a utilizar, sea de PVC o de polietileno, pues la casa fabricante dan estos ábacos. Y en función de estos ábacos nosotros podemos ir también calculando la podemos ir calculando el diámetro que se puede requerir y en función de datos que nosotros podemos ir asumiendo. En primer lugar, nosotros tenemos que determinar el caudal que se requiere para poder regar, por ejemplo, una lateral, ¿no es cierto? En función del número de aspersores. Entonces aquí en el abaco, en la parte de las ejes de las X, ven ustedes de que está el caudal expresado en metros cúbicos por hora. Nosotros asumimos una velocidad que hemos dicho que no debe ser mayor a 2. Por ejemplo, aquí tenemos una velocidad de 1,5 y con un caudal de, por ejemplo, aquí de 12 metros cúbicos por hora, nosotros podemos utilizar una tubería de 63 milímetros y eh, eso, ¿no? Y aquí podemos determinar que la pérdida de carga por cada 100 metros va a ser de 4 metros en 100 metros. Entonces, eso es la manera de poder ir dimensionando los diámetros y las longitudes de las tuberías. Aquí, en este caso del huerto, que es motivo de estudio, nosotros vemos aquí el grifo. Aquí, pues en las láminas anteriores indicamos que teníamos aquí una presión de 5 pares, ¿cierto? De 51 metros columna de agua. Y si aquí acoplamos la manguera, como ustedes pueden ver, esta manguera de color verde, esta está directamente acoplada al microaspersor y aquí tiene un elevador para sostener al aspersor y desde aquí empieza a regar en esta manera circular y ustedes pueden ver que está ubicada en el centro del huerto y empieza a regar. Entonces, si después queremos que el, se humedezca todo por igual, de manera uniforme, el momento que hagamos el cambio de posición, simplemente pasamos de aquí 6 metros acá y seguiría regando la otra parte. Y así sucesivamente, entonces ahí empieza a ver el traslape entre la una posición frente a la otra y ahí estamos garantizando la uniformidad del riego en este caso de este huerto. Entonces podemos hacer el recorrido hacia acá y hacia acá. Eh, Tal vez algunas situaciones adicionales, un requerimiento adicional de accesorios que se requiere. Nosotros necesitamos unir tuberías a veces, entonces para unir las tuberías debe ser del mismo diámetro o diámetros distintos, o sea, si podemos ampliar o disminuir diámetros, ¿no? Entonces necesitamos uniones. Podemos hacer cambios de dirección de tubería, entonces necesitamos codos de 90 grados, de 45, de 60, de 30 grados. Queremos conectar dos o más tuberías, para eso utilizamos VSTs, cruz roscada, reductores. Queremos cortar el flujo, entonces para eso tenemos que utilizar válvulas, sea de esfera, de compuerta. También podemos utilizar tapones. Conectar a aspersores, necesitamos reductores y uniones. Y si queremos en algún momento automatizar el flujo del agua en la tubería, pues tenemos que utilizar sensores. Y si hay presencia de aire en las tuberías, entonces necesitamos expulsar de aire, tenemos que utilizar válvulas de aire. En unos huertos pequeños que tenemos en nuestras casas, no necesariamente vamos a requerir todos esos accesorios que se señalan. Y aquí están una gráfica donde muestran los tipos de accesorios, ¿no es cierto? En este caso es para unas mangueras de polietileno. Entonces aquí tenemos, este es un conductor inicial, aquí tenemos una T dentada, tenemos un codo dentado de 90 grados, aquí hay un enlace múltiple, tenemos un conector de rosca macho, una T reducida dentada, una cruz dentada, una tapa dentada, tenemos una T de reducción dentada, una T de rosca hembra, una cruz reducida dentada y una reducción dentada. Así
como estas podrán haber otros accesorios que se encuentran en el mercado. Conclusiones de todo este trabajo que hemos hecho. Nosotros hemos dicho que queremos regar un huerto de 36 metros cuadrados, un especiamiento entre aspersores va a ser de 6 metros y la separación entre laterales de 6 metros, o sea, es 6 por 6. El caudal del aspersor que vamos a utilizar va a ser de 351 litros por hora, una presión de funcionamiento de 3 bares, equivalente a 30.6 metros columna de agua, una evapotranspiración de cultivo de 4,27 milímetros por día. Eso significa de que nosotros necesitamos 4.27 litros por metro cuadrado, y si nosotros tenemos 36 metros cuadrados, vamos a necesitar 153.772 litros. Y como eso es por día, y si nosotros vamos a regar cada 2 días, entonces esos 153.73 litros multiplicamos por 2 nos da 307.44 litros que necesitamos o que se pierde cada 2 días, ¿no es cierto? La lámina de riego que hemos calculado para las condiciones de la textura franco-arcilloso es de 10 milímetros, y para eso nosotros requerimos reponer esta lámina de 10 milímetros en cada riego, o sea, cada 2 días, porque así es su frecuencia, necesitamos un tiempo de riego de 1 hora, considerando que la eficiencia es del 90%, que solamente el, vamos a perder el 10%. Es decir, nosotros necesitamos tener almacenado eh, pues en un depósito un volumen de 351 litros. Y con ese volumen de 351 litros va a proporcionar la humedad óptima para el crecimiento y desarrollo de los cultivos en el huerto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, posiblemente pueda haber una pregunta y me digan, bueno, usted hizo para coliflor, pero en el huerto a lo mejor vamos a estar sembrando coliflor, vamos a estar sembrando ahí mismo por la asociatividad y que se requiere. Vamos a estar sembrando lechuga, vamos a estar sembrando a lo mejor brócoli, pero todas estas hortalizas de alguna manera tienen las mismas exigencias de agua, entonces en eso, ahí no hay ningún problema, o sea, todas son, en cuanto a exigencias de agua, son parecidas, y por eso hemos tomado en ese ejemplo la coliflor, pero si ahí está asociado con estas otras hortalizas no habría ningún problema. Para poder afianzar estos conceptos, esa parte teórica que hemos señalado y su aplicación, nosotros vamos a presentar dos videos. La una es cómo ocurre la infiltración del agua en el suelo, es decir, ustedes van a ir mirando cómo el momento que el agua cae en la superficie del suelo y cómo se va infiltrando. Y esa infiltración dependerá de la textura del suelo y de la estructura. Entonces nosotros aquí en este video vamos a mostrar para un suelo franco-arcilloso, que es el suelo del huerto en sí, y para un suelo arenoso. Y ustedes van a ver que en el suelo arcilloso se infiltra más lentamente que en un suelo arenoso. Eso es importante tener en cuenta, cómo se infiltra y cómo, hasta dónde tiene que llegar a humedecer, porque si le pasó de ese límite hacia abajo en la infiltración, pues es ya pérdida de agua, y a esa pérdida de agua le llamamos pérdida por percolación, porque está más abajo de la zona de raíz. Y el otro video tiene que ver cómo hacer la medición de la presión que hay en un grifo, para saber si esa presión es suficiente para hacer funcionar un microaspersor que queremos utilizar en nuestro huerto. Entonces, estimados participantes y seguidores de este programa de capacitación que está ofreciendo Alianza Bareque, queremos pues seguirles agradeciendo por su participación, por sus comentarios, por sus sugerencias, que eso nos permite ir día a día mejorando nuestro trabajo. Este, decisión que nosotros hemos tomado de contribuir a la sociedad dando ese tipo de eventos a fin de que de una manera muy sencilla y práctica ustedes puedan ir haciendo en su caso sus huertos, tanto la preparación del suelo como ir mirando su textura, la materia orgánica, el pH, ¿no es cierto? Mirar la cantidad de agua, la calidad de agua, cómo calcular la lámina de riego y ahora cómo aplicamos esa lámina de riego a través de un sistema de riego, y para eso cómo tenemos que haber diseñado y implementar ese riego en un huerto. Así es que
están ahí las herramientas para que ustedes puedan seguir desarrollando y aspiramos de que lo pongan en práctica. No es nada difícil y van a ustedes a medida que lo van realizando, van a seguirse motivando y van a mirar lo que se ha estado perdiendo de no querer con anterioridad empezar a trabajar en este tema. Y la satisfacción es de que pues en pocos meses ustedes tendrán la disponibilidad de alimentos de calidad, no contaminados con agroquímicos ni con aguas de mala calidad, sino que tendrán la seguridad y la certeza de alimentarse con productos saludables y por tanto eso va a contribuir para mejorar también la salud, la inmunidad de cada uno de los miembros de la familia. Así es que, pues adelante, eso es parte de la soberanía y seguridad alimentaria que venimos planteando y quisiéramos de que pues nos sigan acompañando en los próximos eventos, ya que el siguiente taller va a ser con el, el diseño e implementación de un sistema de riego por goteo en huertos urbanos. Esa es la otra posibilidad porque decía de que cuando no hay mucha diferencia de nivel y entonces no vamos a generar la presión suficiente para hacer girar un microaspersor, entonces la única opción es regar por goteo, que también es una opción muy viable para nuestra situación. Decirles que cada viernes pues a las 8 de la noche de cada semana estaremos pues con ustedes pues desarrollando este programa de capacitación y también pues indicarles que estaré predispuesto después de que termine esa presentación a sus respuestas a sus preguntas y inquietudes. Así es que buenas noches y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una práctica de cómo hacer la demostración de la manera como se infiltra el agua en un suelo. Aquí tenemos dos tipos de suelo, un suelo franco arcilloso y un suelo arenoso. Entonces vamos a ver cómo se humedece el suelo. Eso es como que si estuviéramos regando. Y en el momento que riega, cómo el agua empieza a penetrarse hacia abajo. Eso se llama infiltración. Con qué rapidez en un suelo franco arcilloso se infiltra y con qué rapidez el agua se infiltra en un suelo arenoso. En teoría se dice que un suelo arenoso se infiltra más rápido y un suelo franco arcilloso más lento. Y ahora eso lo vamos a demostrar en la práctica. Así es que vamos a coger en este momento unos 200 centímetros cúbicos de agua y le voy a poner en el suelo franco arcilloso. Y vamos a ver cómo se comporta. Así es que pueden ver cómo voy poniendo el agua y cómo se va humedeciendo el suelo, el cambio de coloración. Estaba en un suelo completamente seco y ese rato se está poniendo el agua y se ve cómo va humedeciéndose el suelo a medida que se va infiltrando el agua. Vamos a poner otro poco más, otros 200 centímetros cúbicos de agua y van a ver cómo se va infiltrando el agua en el suelo. Esa es una parte importante. Este suelo es del huerto urbano que estamos aquí trabajando. Así es que estemos atentos cómo se va humedeciendo y una vez que llega al fondo del suelo empieza a gotear el agua. Vas a acercarte y retirarlo como que ves que el agua gotea. A este rato pueden ver cómo está el agua goteando en el suelo. Miren cómo se está goteando. Eso está ahí en ese momento ya infiltrándose en el suelo porque al pie de ese recipiente yo he hecho unos huequitos para que una vez que que el suelo se satura, el agua empieza por efecto de la gravedad a caer ya en el fondo. Eso es. Ahora vamos a hacer en un suelo arenoso el mismo procedimiento. Vamos a coger y ahora van a ver cómo aquí va a ser más rápido su infiltración. Como van mirando cómo va humedeciéndose el suelo a medida que se va infiltrando. Va cambiando la coloración porque esa arena también está completamente seco y van mirando. Mientras que el otro suelo ya se está acumulando agua en el fondo. Y aquí, miren, ya mismo empieza a gotear. Entonces, aquí estamos demostrando que el suelo arenoso tiene los poros más grandes y por eso hace que se infiltre más rápido. Mientras que un suelo franco arcilloso, los poros son más pequeños. Si fuese un suelo arcilloso, puede ser más lento todavía la infiltración porque los poros del suelo son bastante pequeñitos. Así es que vamos a ir adicionando aquí agua para que ustedes puedan ir mirando cómo el agua se va infiltrando en esos dos suelos, en el suelo arenoso y el suelo franco arcilloso. Y ya mismo empieza ya aquí un poquito la columna de suelo era mayor que el suelo franco arcilloso, pero ya está prácticamente humedecido en su totalidad
y vamos a ver cómo empieza ya a infiltrarse más abajo del espacio que está previsto. Mientras que en el otro suelo ya ustedes ven que en el fondo ya hay acumulación de agua. Así es que tengamos un poquito de paciencia y vamos a ir mirando cómo el agua se va comportando aquí en estos dos tipos de suelo. Tengamos ahí cuidado y vamos a ir mirando que ya es posible que empiece a gotear ahí. Un poquito más vamos a adicionarles agua en este suelo. Y ustedes pueden empezar a ver y ya empieza a gotear también. Está goteando también. Está goteando ya el agua en el fondo de este. Voy a ver si lo saco. Vamos a aquí en este primero sacar para que puedan ustedes mirar cómo se va infiltrando. Miren cómo el agua está infiltrándose en el fondo. ¿Ven? Aquí hay unas aberturas y por tanto ustedes pueden ver cómo el agua empieza a gotear. Entonces, asumamos que hasta aquí era la zona de raíces, pasó a la zona de raíces más abajo, esta agua que se pierde ya eso no es útil para la planta, porque ya está más abajo de la zona de raíces y eso se llama percolación profunda. Ahora vamos a ver en el otro suelo. También aquí ustedes pueden ver que está goteando, está goteando, está goteando, y eso significa que empezó ya a pasar más abajo de la zona de raíces. Bueno, el día de hoy vamos a explicar cómo se toma la presión que se encuentra en una llave o un grifo de una vivienda y que ese grifo puede alimentar agua para un huerto urbano. Así es que para eso vamos a utilizar un manómetro que tiene estas características. Aquí está el manómetro, tiene una especie de un reloj donde lo que está con color rojo señala desde 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 bares, y lo que está con el color negro que está fuera en este mismo reloj es una presión en PSI. Ahora nosotros vamos a utilizar en bares. Este manómetro tiene que tener de alguna manera un cierto acondicionamiento. Hay unos acoples que permita pues justamente adicionar, acoplar a la llave de grifo. Ese rato se va a proceder de esa manera. Una vez que ya está pues herméticamente acoplado, vamos a abrir la llave y vamos a ver que en ese momento va a empezar a marcar. El estrato está en 0, pero a medida que vamos abriendo la llave, vamos a ver que empieza a subir. Entonces ya he abierto, he dado ya media vuelta, la vuelta entera. Este rato está la llave abierta en su totalidad. Y aquí ustedes pueden ver que subió 0, está en 4, 5, más o menos 5 bares. Esta es la presión que da la llave. Esta presión después nos va a servir cuando acoplemos el aspersor para regar en el huerto. Y ahí vamos a ver cómo va a funcionar, cómo influye esa presión para el funcionamiento del aspersor.
vamos a proceder a hacer los acoples necesarios para implementar el sistema de riego por microaspersión, para regar un huerto que aproximadamente es unos 9 metros cuadrados, lo que vamos a regar. Entonces tenemos aquí un aspersor de estas características, es de marca Netafim, y bueno, que tiene una coloración verde, y por ese espacio sale el agua y hace que se vaya girando y pueda ir regando. Entonces aquí tenemos hay que hacer este acople para poder acondicionar y poder acoplar también a la manguera. Y para eso vamos a proceder a poner un tanto de esa cinta para evitar que haya pérdida de agua y se vaya hermetizando, que no pueda haber fugas de agua. Nos hemos procedido a hacer este acople y ahora lo ponemos de esa manera y estamos ajustándole para poder hacer que funcione ya las personas. Hemos hecho el acople, ahora vamos a acoplar a la manguera. Tenemos aquí la manguera. Estamos aquí con la manguera. Es una manguera flexible y con esto vamos a acoplar aquí la manguera en el vamos a tener que sacar un ratito el aspersor para poder acoplar porque no permite de manera inmediata. Entonces hacemos un poquito de presión, que eso es sencillo. Eso. Ahora ya está puesto. Por seguridad vamos a poner una arandela para darle un poco más de hermeticidad y que evitar la fuga de agua. Entonces ahora vamos a ajustarlo esto. Ya. Y ahora sí procedemos a acoplar el microaspersor. Una vez que está esto, vamos a hacer la instalación ya en el huerto. Entonces aquí venimos, ponemos más o menos en la parte central del huerto. Este toro se encuentra más o menos a una altura de unos 50 centímetros y aquí le vamos a acoplar al aspersor. Vamos acoplándolo. Eso. Estamos listos. Ahora vamos a proceder a abrir la llave y vamos a ver cómo empieza a regar. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a abrir la llave y empezamos a ver cómo está regando. Y riega todo a manera de lluvia y está regando todo el área de este huerto que está aquí implementado.